versículo 9 al 11, y concluiremos con el tema: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Oh Padre amado, hemos leído ya esta porción de las Escrituras. Le ruego, mi Señor, que nos permita entender esta tan hermosa doctrina. Necesitamos, Señor, entenderla, porque si no lo hacemos, hay muchos textos que no vamos a entender. Si no lo hacemos, estaríamos oscureciendo lo que la Biblia nos enseña. Amén. Por amor de tu nombre, necesitamos que nos dé la claridad que necesitamos. Que la claridad, Señor. Por amor de tu nombre, un día, denos, Señor, entendimiento. Dele la comprensión a cada uno de los que oirá este mensaje. Lo ruego en el nombre bendito de Jesús. Amén. Hoy concluiremos con el estudio número 30 ya, la parte número 30 de los atributos de Dios. Estamos viendo la esencia de Dios. Lo hemos dicho anteriormente, Dios es uno en esencia, tres en persona. Cuando hablamos de que Dios es uno en esencia, estamos hablando de que ¿cuántos dioses hay? Uno solo. Hay un solo Dios que es verdadero. No hay tres dioses, no hay cuatro dioses ni cinco dioses. Todos los otros que se llaman dioses son falsos. Hay un solo Dios. Un solo Dios. Una sola esencia. Y esa esencia tiene en sí tres personas. ¿Cuál es? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya hemos dicho, no podemos analizar lo que se conoce como la Trinidad desde una perspectiva humana. Esto vendría a ser, como ya lo hemos visto en los atributos, un atributo incomunicable. Porque si yo le preguntara a usted, ¿cuántas personas es usted? Nosotros, ¿qué diríamos? Una sola persona. Si nos tocara algún día a alguien que diga, no, yo tengo triple personalidad, ¿qué lo harían? Lo llevarían a un psicólogo, porque no estaría bien una persona que tiene tres personalidades. Pero cuando analizamos a Dios por medio de las Escrituras, vemos que es una sola esencia, pero son tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes que Dios creara todas las cosas, el cielo, la tierra, los seres humanos, los animales, antes de que Dios creara aún a los ángeles, cuando no había nada de la creación, estaba Dios. Y el amor de Dios existía así. Porque así como un padre ama a su hijo, así el Padre y el Hijo eternamente se han amado. El Espíritu Santo, cierto, ahí ha estado siempre, porque son un solo Dios en tres personas. Un solo Dios, una sola esencia, y tres en persona. Hay algunos que han pretendido explicar esta doctrina desde una perspectiva humana y han confundido más a las personas. Han dicho, ya, para explicar que Dios es tres personas, podríamos decir que es como un papá, un abuelo y un trabajador. ¿Podría eso analizar la doctrina de la Trinidad? En ninguna manera. Porque eso sería una sola persona con diferentes trabajos. Sería una sola persona con diferentes, si lo podemos decir, clasificaciones. Pero cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser que es tripersonal. Usted también, uno argumenta y dice, no, pero la palabra Trinidad no sale en la Biblia. Pero déjeme decirle que es una manera sistemática de hablar de una doctrina que sí está en la Biblia. Porque la Biblia nunca habla de una sola persona, sino que habla de tres personas, las cuales son un solo Dios. Amén. Cuando hablamos que Dios es una esencia, porque han querido difamar esta doctrina diciendo que nosotros creemos que Dios tiene tres esencias, eso es mentira. Déjeme decirle que bíblicamente Dios es una esencia, es decir, hay un solo Dios. Cuando hablamos de que Dios es una esencia, decimos que solo hay un Dios, al cual no podemos fragmentar ni reducir a partes. Sería incorrecto también decir,
Jesucristo es parte de Dios, el Espíritu Santo es parte de Dios y el Padre es parte de Dios. Eso también sería una blasfemia, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el Padre, ¿qué dice el Padre en Isaías? No hay otro Dios. O sea que Él es completamente Dios, Jesucristo es completamente Dios. Y el Espíritu Santo es completamente Dios. Por eso entendamos una cosa. Cuando hablamos de que Dios es tres personas, no estamos hablando de que son tres esencias diferentes, ni que son tres partes de Dios, sino que estamos hablando de que Dios es un ser tripersonal, un ser con tres subsistencias dentro de esa esencia. Humanamente no lo podemos entender, porque cada persona es unipersonal, pero Dios, un ser tan grande, es tripersonal. Lo podemos ver en la Biblia al ver el libro de Deuteronomio 32-39. Deuteronomio 32-39. Viendo que el Padre es totalmente Dios. No es una parte de Dios. Es totalmente Dios. Deuteronomio 39 dice así: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Él está queriendo decir, no hay otra esencia, no hay otros dioses. No está diciendo la palabra de que al decir que tres personas son tres dioses, no. Es un solo Dios, eso lo tenemos que tener claro siempre. Es un solo Dios. Entonces, cuando hablamos del Padre, hablamos que el Padre es completamente Dios. No es el 33,333% de Dios, es completamente Dios. Y cuando hablamos de Jesucristo, Colosenses 2:9, un texto muy conocido por nosotros, dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así es, Señor. O sea que Cristo, el Hijo de Dios, es completamente Dios. No es una parte de Dios, es completamente Dios. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, Juan 4:24, ¿qué dice? Dios es Espíritu. No está diciendo el Espíritu es parte de Dios, sino que está diciendo Dios mismo, la esencia misma de Dios es Espíritu. Amén. Entonces hablamos de que el Padre es completamente Dios. El Espíritu Santo es completamente Dios. El Hijo es completamente Dios. No son partes. Por eso hablamos de personas, es decir, de subsistencias. ¿Por qué hablamos no de existencias? Porque si fuera existencia serían tres cosas diferentes. Pero al hablar de subsistencias, está queriendo decir que dentro de la esencia hay una subsistencia ahí dentro. Y esas subsistencias son las tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando analizamos la doctrina de la Trinidad, no encontramos en la Biblia que son manifestaciones de Dios. Nunca va a encontrar, y usted puede decir, pero 1 Timoteo 3:16, cuando dice indiscutiblemente grande el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál es la manifestación? ¿El Hijo? No, la carne. Esa es la manifestación. Lo mismo la zarza. ¿Cuál es la manifestación? La zarza. Entonces vamos viendo que las manifestaciones es lo físico, pero el Hijo de Dios, antes de venir a un cuerpo humano, todavía era el Hijo, antes era el Hijo. Por eso usted puede ir al Salmo capítulo 2 y dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Por eso usted puede ir a la Escritura y ver cómo está Sadrach, Mesach y Abednego adentro de un horno ardiente y hay uno semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién es ese? El Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Por eso en las Escrituras usted de una u otra manera va a ver cómo Dios es tres personas, un solo Dios, con tres subsistencias, tres personas. Entonces, en la Biblia no vamos a encontrar nunca de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son parte de Dios. No, son completamente Dios, cada una de sus subsistencias. Tampoco vamos a encontrar en la Biblia que son tres dioses, porque es una esencia. ¿Cuál es la esencia? Dios. La esencia es Dios. Y la subsistencia dentro de la esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, personas. Nunca vamos a encontrar de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Y creo que ahí es donde radica el problema,
Porque un modalista, cuando hablo de modalista hablo de la doctrina de unicitario o los solo Jesús que se conocen, ellos siempre van a defender que Jesucristo es Dios. Eso lo decimos completamente nosotros. Porque si usted se da cuenta y puede dar vuelta a la Biblia, Jesucristo es Dios, sí. Pero el Padre también es Dios. Y el Espíritu Santo también es completamente Dios. Pero no son tres dioses. Es un solo Dios. En tres personas. Una sola esencia. En tres personas. Pero aquí está la palabra que divide a muchos. Y es la palabra persona. Unos dicen que son manifestaciones de Dios. Pero la Biblia dice que son personas. Creo que ese término es el problema para muchos. Para entenderlo, debemos remontarnos al origen del concepto utilizado por los teólogos de la antigüedad como Tertuliano. Él podía decir, se trata de un nombre. Y cuando hablamos, ¿cierto?, de la palabra persona, ¿de dónde viene esa palabra? Obviamente esa palabra tuvo un origen. No sé si usted ha visto cuál es el símbolo del teatro. Una máscara feliz y una máscara triste. Amén. Pero si uno se va más a la antigüedad, esas las utilizaba un hombre que interpretaba tres papeles distintos, porque antes no eran varios personajes, era una sola esencia, en este caso el hombre, que interpretaba tres papeles distintos. Por ejemplo, al colocarse una máscara, era el enemigo. Al cambiarse la máscara, interpretaba a otra persona, la cual era el héroe. Y se intercambiaba la máscara para la otra escena y era la rescatada, ¿cierto? A la cual salvaban, la doncella. Entonces está queriendo decir, por decir, esa obra de teatro, está queriendo decir que todos son los mismos. No, porque la esencia, el que está haciendo el papel es una, es el hombre. Pero ese hombre interpretaba tres personajes diferentes. El papel de un enemigo, de un héroe y de una doncella. Tres personajes diferentes. Obviamente la doncella no puede ser el mismo héroe ni el mismo enemigo, si no estaría una confusión, ¿me entiendes? Por eso él interpretaba esto, obviamente cambiaba la voz. Y de ahí Tertuliano, prestando esa palabra, toma la palabra persona. Entonces, cuando hablamos de este ejemplo, un hombre, o sea, una esencia, interpretaba a tres personajes a través de varias máscaras que era común verlas, ¿cierto?, en la obra de teatro. Por lo tanto, personas quiere decir subsistencia. Una esencia que tiene tres subsistencias, o más subsistencia, obviamente, ¿cierto?, en el teatro, pero en este caso son tres subsistencias. Entonces decimos, Dios posee una sola esencia, o sea, hay un solo Dios. Pero tres personajes, tres subsistencias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres personajes, por eso hablamos de personas, no son la misma. Por eso se pueden comunicar entre sí, por eso pueden hablar. Pero, a su vez, eso lo vemos en el mismo Génesis. Cuando el Señor va a crear, y va a crear al hombre, que dice, antes dice, y dijo Dios. ¿Qué está hablando hoy? La esencia. Una esencia. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pluralidad. Ahí está hablando de personas. La subsistencia dentro de Dios. Dentro de Dios hay tres subsistencias. Por eso hablamos de que Dios es un ser tripersonal. Su esencia, su subsistencia, está la esencia de Dios. Y dentro de la esencia de Dios hay tres subsistencias. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pareciera ser un poco enredado, pero tiene lógica. Tiene lógica esto. Por lo tanto, estas tres subsistencias están dentro de un mismo ser. ¿Y cuál es ese ser? Dios. ¿Cuáles son las subsistencias? Que están dentro, eso es es lo que está dentro. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios, tres personas. Por eso al leer las Escrituras, vemos una distinción entre las personas. Pues en ninguna parte veremos que es la misma persona. En ninguna parte de la Biblia vamos a decir que Jesucristo era el Padre. Nunca vamos a leer, y el Padre fue crucificado en la cruz. ¿Quién fue crucificado en la cruz? El Hijo. ¿Quién murió por nosotros? Jesucristo. ¿Y quién envió a Jesucristo? El Padre.
¿Y a quién pidió Jesucristo que viniera? El Espíritu Santo. ¿Se fija? Por eso podemos ir viendo todo esto en la Escritura. Y vamos al texto que comenzamos, Marcos 1:9. Y eso se ve claramente en esta escena. En esta escena real de la Biblia. En uno de los momentos más hermosos dentro de la Biblia. Y puede ver usted y yo que en el verso 9, Marcos 1:9, va el Señor Jesucristo a ser bautizado. Recuerde que está Juan el Bautista, no sé si recuerda esa imagen, está Juan el Bautista en un río bautizando. Y viene Jesucristo, una persona. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. La subsistencia del Hijo de Dios, viene para ser bautizado. Y nos vamos dando cuenta, dice, que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, o sea, cuando fue bautizado en el agua, se levantó del agua y vio abrirse los cielos al Espíritu como paloma. Otra persona, ¿me entiende? No, ¿cómo se unaría si dijéramos Jesucristo vino como paloma y después Jesucristo dijo en el cielo? Sería algo totalmente irracional e ilógico. También sería ilógico decir que son tres dioses. Era una misma esencia, la cual estaba en tres subsistencias, en tres personas. Jesucristo bautizándose, el Espíritu Santo viniendo como una paloma y viendo una voz del cielo, dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo, tú. Está hablando de una persona, tú. Yo no le digo una cosa, tú, o a mí mismo yo no me digo tú. Cuando hablamos de uno mismo, ¿cómo decimos? Yo. ¿Entiendes? Hasta la misma palabra nos está diciendo ahí. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Podemos ver una esencia, Dios. Podemos ver tres personas, tres subsistencias dentro del mismo Dios. Por eso leemos acerca de la persona de Cristo, hablando con la persona del Padre en San Juan 17:1, por ejemplo, porque hay muchos ejemplos con respecto a esto. Pero uno de ellos es San Juan 17. San Juan capítulo 17, versículo 1 dice así la Escritura. San Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos, ¿a dónde? Al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Con quién conversaba Jesús? Con su Padre. Conversaba con su Padre, por eso hablamos de persona. Porque ellos tienen la capacidad de comunicarse entre sí. Tienen esa capacidad, ¿cierto?, de estar ahí y hablar entre sí. Pero un universitario, ¿qué diría? Ahí está hablando la carne de Jesús. Pero una carne sin una persona dentro, ¿cómo va a hablar? Y estaría obviando la doctrina tan esencial de que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre de manera inseparable. Amén. Entonces, cuando Él estaba hablando, obviamente, Él hablaba como Dios y a la vez como hombre. Porque verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Nos vamos dando cuenta. Imagínense eso también, pues verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero ¿quién manejaba eso? Una persona, el Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso en el verso 3 de este mismo capítulo 17 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál era el propósito del Señor Jesucristo? Que conocieran a su Padre. Amén. Él está hablando de otra persona, que te conozcan a ti. Y si hubiera dicho esa persona soy yo, no tendría para qué haber colocado y a Jesucristo. Para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo. Amén. Necesitamos, ¿cómo podemos tener acceso al Padre? Por medio de Jesucristo. Amén. Porque por medio de Jesucristo conocemos quién es nuestro Padre, el cual se llama Dios. Por eso habla de un amor entre dos personas, dos subsistencias. Verso 24 dice así, Padre,
Se está dirigiendo ¿a quién? A otra persona. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, nació en aquel momento en Belén, o el Hijo de Dios viene de mucho más atrás. El Hijo de Dios es eterno, porque este amor existe desde antes que el mundo fuese fundado. Para aquellos que dicen no, que Jesucristo o el Hijo de Dios nació en aquel lugar de Belén, porque eso es lo que dicen algunos, el Hijo de Dios ahí tuvo el nacimiento. No, Jesucristo es eterno. El Hijo de Dios es eterno. Por eso se le llama Hijo eterno, porque no tiene principio, no tiene fin. Porque ese amor que ha existido entre el Padre y el Hijo es un amor eterno. Un amor que no tiene un comienzo. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Está queriendo decir el Señor, este amor entre el Padre y el Hijo es un amor que va más allá del tiempo. Es un amor que está desde los días de la eternidad. Es un amor que ha existido siempre. Ese amor entre el Padre y el Hijo. Por eso vamos comprendiendo más cosas con respecto a esto. Por eso en la cruz, como diferente persona del Padre, según Mateo 27, 46, experimentó el abandono de su Padre. Me llevamos a Mateo 26, 46, el texto más terrible de la Biblia. Mateo 27, 46, el Señor Jesucristo estaba en la cruz y una de sus últimas palabras fue, Mateo 27, 46, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si fuera diferente persona, entonces, si fuera la misma persona, ¿cómo se estaría hablando a sí mismo? Sería algo ilógico que se estuviese hablando a sí mismo. Pero estaba Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba hablando con ¿quién? Con su Padre. Y está diciendo, papito, Padre, ¿por qué me abandonaste? Y ahí podemos hacer un paréntesis, ¿por qué Cristo fue abandonado en la cruz? ¿Por qué su Padre no le rescató? Porque su Padre lo mandó ahí. Y lo mandó porque cargó nuestras faltas. La única manera que usted y yo podamos llegar al cielo es si ponemos nuestra confianza en Cristo. Porque si nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, diremos, fue Jesucristo quien pagó mi culpa en la cruz. Todos esos azotes, ¿quién se lo merecía? Nosotros. Amén. Nosotros nos merecíamos esos azotes, pero Cristo los pagó. ¿Quién merecía el abandono del Padre en la cruz? Éramos nosotros, por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestra iniquidad. Por eso vemos cómo el Padre abandonó a su Hijo. Dos personas. Sería ilógico decir, Jesucristo abandonó a Jesucristo. Miren que sería ilógico. El Hijo abandonó al Hijo, ¿no? El Padre abandonó al Hijo. Amén. El Padre abandonó al Hijo. Es hermoso ver cómo el Señor Jesucristo ha hecho un amor tan grande con nosotros. Dirás, era la carne de Jesús. No olvidemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, de manera inseparable. Una misma persona posee la naturaleza 100% divina y 100% humana. La subsistencia del Hijo posee la naturaleza 100% humana y 100% divina, por lo cual es otra persona del Padre. Es otra persona, por eso se comunican, por eso el Padre puede abandonarlo, por eso puede existir todo esto, si no sería algo fuera de la lógica y fuera de lo posible. Sería algo muy contradictorio decir que Jesucristo es una manifestación. Jesucristo es una persona, la manifestación es la carne de Jesucristo, solamente. Por eso Esteban, ¿a cuántas personas vio? Vamos a Hechos 7:56. Veamos cómo vio esto Esteban. Hechos
7:56. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hechos 7:56. Estaba Esteban, todos habían tomado piedras para matar a Esteban. Amén. Y mire lo que dice el verso 56. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. ¿Y quién es este Dios? Dios Padre. Amén. Entonces, ¿vio a Jesucristo sentado? Dice, no. Vio a Jesucristo a la derecha. En aquel lugar, la derecha habla del lugar de honor. Los que se colocaban a la derecha del rey, si lo podemos decir, es el que tenía toda la autoridad y todo el poder de gobernar. Entonces, por eso, ¿qué es lo que le está diciendo a los judíos? Cristo está gobernando, Cristo está reinando. Cristo es el Hijo del Hombre profetizado en Daniel, el cual iba a gobernar por encima de todas las cosas, uno como Hijo de Hombre. Entonces, ¿cuántas personas ve aquí? 2 personas. Dice, está sentado a la derecha. Sentado a la derecha de la diestra de Dios. Hay algunos que han dicho, pero ¿cuántos tronos? Piense esto, aquí no está queriendo decir una figura literal, está hablando de la importancia de que Cristo esté a la derecha. Está diciendo que Cristo está reinando, Cristo es el Adonai, Cristo es el Señor, el que gobierna todo. Amén. Que el Padre le dio toda la autoridad al Hijo. Está diciendo aquí Esteban, se está cumpliendo lo que el Salmo capítulo 2 dice. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Honren al Hijo para que no se enoje. Amén. Se dan cuenta cómo Cristo pasa a gobernar todas las cosas. Y todo porque Él está a la diestra. A la diestra del Padre. Juan en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, lo vimos la vez pasada. ¿Cuántas personas ven en esta visión? Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, ¿a cuántas personas ven? Un unicitario nunca va a tocar estos textos porque son igual que los testigos de Jehová, solamente se van a otros textos para probar que Jesucristo es Dios. Si todos sabemos que Jesucristo es Dios, la diferencia es que no es una manifestación, es diferente persona del Padre y del Espíritu. Por eso Apocalipsis capítulo 5, versículo 13 dice: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Dice, al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Cuántas personas hay? 2. El que está sentado en el trono y el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Amén. No puede ser el que está sentado en el trono Jesucristo, porque Jesucristo es el Cordero. No es el Padre el Cordero. Significa, ¿cómo distorsionaríamos todo? Gracias Padre porque moriste por nosotros en la cruz. Gracias Padre porque tú eres Cordero. No. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesucristo. No podemos distorsionar la palabra para creer algo irracional. Amén. ¿Qué ha llevado a los unicitarios, a los solo Jesús, creer estas cosas? Es una manera de forzar y entender desde nuestra propia perspectiva humana quién es Dios. Pero eso es imposible porque eso es un atributo incomunicable. Sí, amén. No podemos hacer comunicable lo incomunicable, ¿me entiendes? Debo ver a Dios de acuerdo a la revelación que la Biblia me da. No debo ver a Dios desde mi perspectiva humana. Ahí está la clave. No debo ver a Dios desde mi perspectiva humana. Debo ver a Dios de acuerdo a la revelación bíblica. Amén. Y según la revelación bíblica, es una esencia, un solo Dios y 3 personas. 3 subsistencias dentro de una esencia, la cual es Dios. El libro de Daniel 7:13, por eso leí intencionalmente Hechos 7 de Esteban, leí lo que vio Juan y ahora leo lo que dice Daniel 7:13, porque son las 3 partes iguales. En diferentes tiempos, pero son las 3 partes iguales. Mire lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel 7:13.
Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse de él. ¿Y qué le dieron al hijo del hombre? Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. ¿Quién es el hijo del hombre? Jesucristo. Amén. ¿Y quién le entregó todo? El anciano de días, el Padre. Amén. Por eso puede Esteban ver que está a la derecha, porque a la derecha significa que se le fue dado dominio, gloria, reino. Mira, ¿entiendes? Por eso podemos ver al Cordero. Si algo tan simple, pero si creyéramos que todo es Jesús, no podríamos comprender esto. Ese texto tan importante como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Si dijéramos Jesucristo ha dado a Jesucristo, para que todo aquel que no, uno podría decir se entregó a sí mismo. Pero aquí fue el Padre que entregó a su Hijo, Amén. para que se cumpliese lo mismo que vemos en Génesis, cuando Abraham va a entregar a su Hijo. Sí, Señor. Vemos la importancia que significa. El Señor no deja a Abraham, pero sí, Él, siendo el Padre de todas las cosas, entrega a su Hijo. Amén, Señor. Por eso Cristo, en los Evangelios, cuando Él se autodefine, ¿cuál es la palabra que más utiliza? Cristo. ¿Será Cristo? ¿Será Rey de Reyes? ¿Saben cuál es la palabra que Cristo más utiliza para referirse a sí mismo? El Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre viniera, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, veréis al Hijo del Hombre. Siempre Él a sí mismo se llama el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? El profetizado en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. El que está al lado del anciano de días, el Padre. ¿Y qué hace el Padre al anciano de días? Le entrega dominio, le entrega el reino. Por eso Esteban, cuando ve, dice: veo a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Cristo está reinando. Cristo está en el lugar de honor. ¿Usted cree que Cristo está reinando ahora? Cristo está reinando ahora. Algunos piensan que el reino va a venir más adelante. Cristo está reinando ahora. Lo que viene más adelante es la consumación del reino. Amén. Es la consumación del reino. Pero ahora el reino de Cristo está. Por eso el Señor dice: busquen el reino. ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos buscando el reino. Estamos anunciando el reino. Ese reino que tendrá su consumación en la segunda venida de Cristo. Ahora haremos una breve reseña de estas falsas doctrinas con respecto a Dios y su esencia. Hay dos que sobresalen. Uno es el monarquianismo y el otro es el modalismo. Cuando hablamos de modalismo, es una falsa doctrina que se opone a la Trinidad, creado por este hombre llamado Prexas en la antigüedad y condenado como hereje en el año 300. Él dijo que Dios se transformaba en modos diferentes, pero se llama modalismo. Que Jesucristo era un modo, el Padre era un modo y el Espíritu Santo era un modo. Eran manifestaciones, decían ellos. No eran tres personas o un solo Dios. Pero eso lo hemos visto con todos los textos que hemos dado. Eso sería totalmente imposible, porque si fueran modos en los cuales Dios se manifiesta, si lo dijéramos así, ¿qué estaríamos diciendo con eso? Que el Padre entregó al Padre. Y utilizando ese ejemplo, podríamos entonces orar: Padre, gracias te doy porque moriste por nosotros en la cruz. Padre, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No. Podríamos decir: Jesucristo, tú que eres el anciano de días. No. Jesucristo, tú eres el Hijo Padre. Sería algo totalmente ilógico decir eso. Por eso, una sola esencia. ¿Cuál es la esencia? Dios. ¿Y cuál es la subsistencia? Las tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos modalistas son los conocidos como solo Jesús, unicitarios del nombre, y muchos seudónimos más que tienen. Ellos creen que es una sola persona.
que Jesucristo, que el Padre se disfraza como Jesucristo, que Jesucristo se disfraza como el Padre, que el Espíritu Santo es Jesucristo. Todo es Jesucristo. Para ellos sería algo totalmente ilógico, ¿cierto? Gracias a Jesucristo porque entregaste a Jesucristo. Sería algo totalmente irracional. Veamos lo que dice Mateo 22:44. Mateo 22:44. Por eso le damos gracias al Señor que nos puede dar esta claridad con respecto a la esencia de Dios. Mateo 22:44. Mire lo que dice. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? ¿Quién es este? Dijo el Señor a mi Señor. Me gusta más la versión original del Salmo 110. Mire, vamos al Salmo 110, porque aquí podemos ver la clara distinción entre las personas, entre el Padre y el Hijo. Salmo 110, versículo 1. Aquí está clarito. Salmo 110, versículo 1. Mira lo que dice. Jehová dijo a mi Señor. Ahora ya no es dijo el Señor a mi Señor, sino Jehová dijo a mi Señor. Jehová es una manera de decir Yahweh, el Padre. Señor es Adonai. Está queriendo decir, dijo el Padre al Hijo. Porque ¿cuál es el nombre que hay por sobre todo nombre? Señor. Adonai. Y ese título de Adonai, ¿a quién se le puso? A Cristo. Porque Él es el Hijo. Él es el Hijo de Dios. Y Él es el Hijo del hombre. Aquel que vendría a reinar y tendría toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Por eso aquí dice, Jehová dijo a mi Señor. Aquí hay dos personas. Algunos interpretaban que ese Señor era David, pero Jesucristo más adelante dice, si ese hubiera sido David, dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo entonces? Entonces, cuando aquí dice Jehová dijo a mi Señor, aquí es la conversación que tiene el Padre con el Hijo, como dos personas diferentes. Jehová dijo a mi Señor, ¿qué le dijo? Siéntate a mi diestra. ¿Dónde lo ve Esteban? En la diestra, ¿sí? Hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos al Salmo 2, para entender que son dos personas diferentes. El Padre y el Hijo son dos personas diferentes. Dice el verso 1, Salmo capítulo 2, verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y sus príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Qué significa ungido? Cristo o Mesías. Contra Jehová y contra el Mesías, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Y aquí está. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Aquí está hablando de ¿cuántas personas? Dos personas, Padre e Hijo. Amén. El Padre le entrega toda la autoridad al Hijo. Y le dicen, todos piensan, Jesucristo, ese hombre que no le hace daño a nadie. No. Honren al Hijo. Respeten a Jesucristo para que Él no se enoje. Respeten a Jesucristo para que Él no se enoje y perezcan en el camino, porque se inflama de pronto su ira. Entonces este modalismo, lo solo Jesús, los unicitarios del nombre, ellos en realidad están alejados de la verdad, están alejados de la palabra del Señor. Dicen tener la verdad, pero están en la oscuridad. Y esto no les permite ver claramente el Evangelio. Sí, amén. Por eso ruego
Y a estas personas, tal como a nosotros se nos ha abierto, ¿cierto? Se nos ha abierto el entendimiento, también les puede ser dado el que se le abra el entendimiento para que conozcan el verdadero Evangelio. Una esencia, un solo Dios, con tres subsistencias: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego tenemos otra falsa doctrina, se llama el monarquianismo. El monarquianismo, viene la palabra monarca, de un solo monarca. Amén. ¿Y quién tiene esa doctrina? Los testigos de Jehová. Porque ¿quién es el testigo de Jehová? ¿Quién es Dios nomás? Para ellos, el único Dios es Jehová. Y Jesucristo es un Dios chiquitito. Por eso usted puede ver en la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es la traducción que tienen ellos, va a Juan 1:1, y ellos dicen: en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios, y ese Dios lo tienen con una D minúscula, minimizando a Cristo, reduciendo a Cristo a un Dios ínfimo, un Dios chiquitito. Para ellos, el solo monarca o monarquianismo es solamente Jehová. Pero eso está totalmente contrario a la Escritura. Incluso dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, miren. Ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios. Por eso tanto los unicitarios como el monarquianismo están alejados de la realidad. Alejados de lo que la palabra nos muestra de Génesis y Apocalipsis. Veamos lo que dice la Escritura en 1 Timoteo 3:16. Porque Jesucristo no es un Dios chiquitito, Jesucristo es Dios. La esencia de Cristo es Dios, porque Jesucristo es Dios, es aquel Hijo de Dios. 1 Timoteo 3:16. Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Indiscutiblemente, grande misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Amén. ¿Quién fue manifestado en carne? Jesucristo. Amén. Jesucristo es Dios, no es un Dios chiquitito, Jesucristo es Dios. ¿Y qué es la manifestación? La carne. Esa es la manifestación. Un unicitario dice, viste, si Dios se manifestó como hijo, no. La manifestación, ¿cuál fue? La carne, porque el Hijo viene desde los días de la eternidad, el Hijo es eterno. Amén. El Hijo estaba siempre con Dios. Siempre, lo dice Juan 1:1. Entonces la manifestación es la carne. Dios fue manifestado en carne, Dios se hizo hombre. ¿Por medio de la persona de quién? De Jesucristo. ¿Y el Espíritu Santo es una fuerza, como dicen ellos? No puede ser una fuerza, porque el libro de Hechos 12 dice así. Hechos 12, el Espíritu Santo es una persona, porque las personas tienen la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, tienen la capacidad de ordenar las cosas. Y miren lo que dice Hechos 13:2. Hechos 13:2. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, como dicen los partidarios del monarquianismo, como los testigos de Jehová o mormones. Hechos 13:2 dice así la Escritura: ministrando estos al Señor y ayunando, ¿qué hizo? Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo oían. Si el Espíritu Santo fuera una fuerza, ¿cómo habla entonces? Aquí dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo se comunica, por lo cual es una persona. Pero no solo eso, sino que Efesios 4:30 nos muestra que es aún más una persona. Aún más es una persona. Efesios 4:30. Sabemos que Dios es impasible, pero esto es una manera de mostrarnos a nosotros que el Espíritu Santo es una persona que no está de acuerdo con el pecado. Efesios 4:30 dice la Escritura así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo se contrista. Si fuera una fuerza, ¿cómo una fuerza se va a contristar? No puede. Contristar, entiéndase como entristecer.
conocemos que Dios es impasible, es decir, que el Señor no tiene pasiones. Pero esto es una forma de decir, el Señor no está de acuerdo con el pecado. Exclusivamente el Espíritu Santo no está de acuerdo con el pecado. Entonces, por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona. O como dice el texto muy conocido por nosotros, San Juan 4:24, Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es Dios mismo. Es Dios mismo. Es esa subsistencia dentro de la persona del Espíritu Santo. Hay muchos textos más que pudiésemos utilizar para ir comprendiendo que es una esencia, un solo Dios, el cual es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas. Vamos a un poco de historia. Históricamente, la Iglesia ha creído en la Trinidad. Históricamente, si usted se va a las iglesias históricas, como la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, si usted se va, ¿cierto?, a la iglesia histórica, usted se va a dar cuenta que la iglesia siempre creyó en la Trinidad. Siempre. Los padres de la iglesia, usted puede remontarse al año 300, puede remontarse al año 200, puede remontarse, ¿cierto?, al mismo año 300, casi al 400, con Agustín de Hipona, y usted puede entender que ellos creían en la Trinidad. Puede pasar por Calvino, por Lutero, creían en la Trinidad, por Wesley, John Wesley, creían en la Trinidad. Puede pasar por Charles Spurgeon, un bautista de Londres, creía en la Trinidad. Los traductores de la Biblia, los traductores obviamente Reina Valera, creían en la Trinidad. Amén. King James en inglés creían en la Trinidad. Tyndale, que la tradujo en inglés, creían en la Trinidad. Los más grandes predicadores y teólogos que han nacido creían en la Trinidad. Aún las doctrinas sistemáticas, la teología misma, ha sido promovida ¿por qué? Por los que creen en la Trinidad. Pero no hemos visto nunca que un monarquianista o un modalista, un solo Jesús o un testigo de Jehová alguna vez ha hecho algo importante para contribuir al Evangelio. No. Sino que han transgiversado mal la Escritura. El testigo de Jehová cambió toda la Biblia para acomodarla a su doctrina. El unicitario anda por la misma, ahora está creando la nueva Biblia de Jerusalén, donde dice, cuando a Mateo 28:19 dice, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos le borraron esa parte ahora. Y ahora dice, bautízanos en el nombre de Dios. ¿Ves? Le borraron esa parte de la primera de Juan, cuando dice tres son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo, ellos borraron esa parte. ¿Para qué? Para decir, no son personas, son manifestaciones. Entonces, si nos vamos dando cuenta históricamente, ninguno de estos sectores de los testigos de Jehová o los que han creído o sido modalistas, desde su origen hasta ahora, han contribuido a algo. Sino que desde un comienzo, cuando han salido esas doctrinas, han sido ellos nombrados como herejes. La iglesia histórica siempre los ha declarado herejes, porque van en contra de la palabra del Señor. Si algún estudio esta iglesia realiza, porque tú en esta iglesia realizan un estudio, ¿sabes de dónde lo sacan? De las Biblias de estudio y comentarios que son de personas que creen en la Trinidad. No hay unicitarios que tengan Biblia de estudio, no hay unicitarios que hayan hecho algo alguna vez verdaderamente por el Evangelio, no hay nada. ¿Y por qué? Porque son falsas doctrinas. Los mormones son falsas doctrinas, los testigos de Jehová son falsas doctrinas. Entonces debemos entender, si toda la iglesia a lo largo de toda la historia ha creído algo y salen personas a decir que otra es la verdad, ¿qué uno podría decir con eso? No, ahí no está. No hay nuevas verdades que el Señor va revelando al último, no. Una sola es la verdad. ¿Y cuál es la revelación de la verdad? La Biblia. Es la única. Siempre las iglesias históricas han creído en la Trinidad. Aún la mayoría de los cánticos que esta iglesia, como los testigos de Jehová y los unicitarios utilizan, son cánticos que lo han sacado de personas que han creído en la Trinidad, han compuesto. Entonces, podríamos seguir y seguir, pero creemos que el argumento más grande y claro, contundente y conciso, el argumento más grande y el que más importa es la Biblia. Y en la Biblia nunca podrá encontrar que Jesucristo no es Dios. En la Biblia nunca podrá encontrar de que el Espíritu Santo es una fuerza activa. En la Biblia nunca va a poder encontrar
que solo el Padre es Dios. En la Biblia nunca va a poder encontrar que Jesucristo es el Padre, nunca va a poder encontrar que Jesucristo es el Padre. Pero sí puede encontrar que Jesucristo es Dios, porque es una esencia y tres subsistencias: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde Génesis a Apocalipsis puedes ver que Dios es uno en esencia y tres en persona o subsistencia. Veamos lo que dice 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2. Es importante que esta doctrina la tengamos clara, hermano, porque muchas veces hay tanta gente que dice creer, y mientras busca 1 Pedro 1:2, que dice creer en la Trinidad, pero no sabe lo que está predicando, no sabe lo que está diciendo, no tiene un conocimiento claro y contundente de esto. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Dice así la Escritura: elegidos según la presciencia ¿de quién? De Dios Padre, en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Y cuando usted le muestra a estas personas este texto, no, es que Pedro no conocía la unicidad. Pedro aún no se le revelaba la palabra. ¿Cómo estar diciendo eso? Sería ya descabellado, ya tratar de aprobar algo que está fuera de la palabra. Pero nosotros creemos que ¿quién es el que elige? ¿Quién hace la predestinación? El Padre. Amén. ¿Quién nos santifica? El Espíritu Santo. ¿Y quién derramó su sangre por nosotros? Jesucristo. La Biblia lo dice claro. No puede decir el Padre derramó su sangre por nosotros. Jesucristo nos santifica, ¿no? El Espíritu Santo nos santifica. El Padre nos ha elegido en la predestinación y Jesucristo ha derramado su sangre. El Espíritu Santo nos santifica, nos lleva a la obediencia a Cristo, porque Dios es uno en esencia y tres en persona o subsistencia. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios Padre, porque el Señor Jesucristo cuando oraba, ¿a quién oraba él? Al Padre. Y diga, pídanlo en mi nombre, porque solo a través de Cristo tenemos acceso al Padre. Vamos a orar al Señor para darle gracias por su nombre. Padre Celestial, te agradecemos por darnos esta claridad por medio de las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a ir entendiendo más y más con respecto a tus atributos. Este es el último de 30 atributos que hemos ido viendo, Señor, de 30 partes. De 30 martes que hemos estado, Señor, predicando estas verdades de la Biblia. Con estos 30 partes no hemos pretendido estudiar y abarcar todo lo que es Dios, porque eso es imposible para nosotros. Pero sí, de alguna manera, Señor, hemos podido comprender y entender aún más acerca de nuestro Dios, con verdades tan esenciales, tan básicas que todo cristiano debe saber. Gracias, Señor, por esta confesión bautista también, que nos ha permitido, Señor, tener esa claridad. Gracias, Señor, por la iglesia histórica, que por tu misericordia tú has mantenido. Y cómo no darle gracias también, y más aún, por el Espíritu Santo de Dios, el cual nos santifica y nos recuerda todas las cosas. Por el Espíritu Santo, Señor, que ha estado presente desde los apóstoles, pasando, Señor, por cada época hasta el día de hoy, porque la marca que ha dejado tu Espíritu Santo de sabiduría es muy grande, Señor. Ayúdanos a ir conociéndote más por medio de las Escrituras. Y como dice el texto con el cual comenzamos hace 30 martes atrás, alábese en esto el que se hubiese de alabar. Jeremías 9:24, el conocerme y entender. Queremos conocerte más, Señor, y entenderte más, mi Salvador. Por amor de tu nombre, que la gracia y la paz de Cristo sea en cada uno de vuestros corazones. Amén. Amén. Que el Señor les guarde y les bendiga. Amén. Gracias, Señor.